Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Habla Psicoanálisis, un espacio para conversar sobre psicoanálisis con palabras sencillas. Hoy tengo la alegría de compartir esta charla con María Casariego, licenciada, psicóloga, psicoanalista, a quien quiero dar la bienvenida. Hola María, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Para mí también es un gusto poder compartir este espacio contigo, María. María, el tema que nos convoca hoy es en relación al vínculo entre las personas y las mascotas. Y la primera pregunta que te quiero hacer es si este vínculo tan profundo entre animales, entre personas, mejor dicho, personas y mascotas, ¿este Ujú. vínculo es actual o viene de antes? A ver, cuéntanos un poco ese recorrido. Bueno, es muy interesante lo que estás planteando porque los animales pasaron a ser mascotas de Bien. alguna manera con la urbanización, digamos, donde dejaron de ser como era antes en el campo, los perros quedan fuera, el gato no entra a la casa, el caballo es solamente para un uso de traslado o de cosecha. Empezaron a ser animales que estaban en vinculación más cercana a partir de que el ser humano se instala en urbes, en ciudades, y ya empieza a tener otra categoría los animales. Mm. Y creo que es un factor muy importante, inclusive hoy hablaba temprano con una paciente que me decía esto de que mucha gente decide no tener hijos y tener Eso, mascotas. claro, Con lo cual veamos la importancia de este vínculo y más allá del impacto que nos pueda producir, entender qué se juega efectivamente con los animales y qué vínculo tan trascendental puede ocurrir con algunas cuestiones incluso complejas como que no viven la cantidad de tiempo que viven los humanos, por supuesto. que en momentos ese vínculo puede entrar en cuestiones más complejas de humanización de la mascota, etcétera, ¿no? Ujú. Hay un amplio espectro, pero que por de pronto es un vínculo muy importante, es un vínculo muy importante, es un vínculo muy recomendable cuando uno tiene niños, de criarlos con animales, porque es un vínculo donde el niño aprende a compartir espacios con un otro que es simétrico en algunas cuestiones para el niño y que a la vez le pone límites, no con la misma complacencia que le pondrían los adultos. Claro, O sea, un perro, si le tocas la comida, a lo mejor te gruñe, digamos. Hay cuestiones en donde el niño empieza a aprender que hay que respetarle sus horarios, que, eso. digamos, se arma una cuestión que es muy interesante en la crianza con animales, ¿no? Claro, una oportunidad también para ver lo diferente también al niño, ¿no? Que se le presente lo diferente. Lo diferente con otros timings, y a la vez con un vínculo muy importante. De hecho, sabemos que la mayoría de los test infantiles son con animales. Los Eso. niños proyectan frente a los animales mucho más fácilmente, o sea, se ven representados por un animal mucho más fácilmente que con un niño. O sea, si pones dibujitos Por de supuesto. niño, el niño se va a identificar más con un osito, con un perrito, con un gato, que Sí, con un niño, ¿no? es verdad eso. Ahora, me quedaba pensando también, y estamos hablando, vamos a ponerlo entre comillas, en buenos términos, la relación, el vínculo entre las mascotas y las personas. Pero ¿y si nos vamos al otro escenario, a otra cara de una moneda? Supongamos personas que están atravesando una situación de desamparo importante. En esos casos, ¿cuál es la lectura que tú le das a la presencia de una mascota? Sí, acá hay que discriminar. Primero, la mascota doméstica, Ujú. digamos, el animal que ocupa un lugar representativo en una familia o en alguna persona en un vínculo, y otro es aquellos animales que son entrenados y preparados para acompañar procesos Bien. complejos o patológicos, ¿no? Que también está estudiado que en determinados cuadros más severos, el vínculo con mascotas es más fácil que con un terapeuta, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando en síndromes autistas, en cuestiones de Asperger, digamos, en patologías en donde el vínculo con humano se ve dificultado, la mascota pasa a ser algo que el niño o el adulto con El este tipo de adulto. patología se relaciona de una manera particular. Ujú. También es muy interesante todo el trabajo con animales en relación a patologías motrices, por ejemplo, personas que han tenido ACV, la equinoterapia, digamos, en todo este espectro es muy importante lo que ocurre con el animal en el vínculo con este tipo de cuadros, Claro. en donde hay patologías motrices
Te doy un ejemplo, un relato en el consultorio de un paciente que había tenido una ACV y había quedado incapacitado motrizmente para caminar y empezó un proceso de quinoterapia en donde empezó a relacionarse con un caballo muchísimo y hacía experiencias de grandes cabalgatas y él me decía, mis piernas es el caballo. Ah, Y ah, ocurrían un montón de sensaciones motrices en relación a la experiencia de cabalgar. claro. Digo, o sea, son realmente cuestiones que uno le cuesta entenderlas hasta que las vivencia en estos cuadros de poder reconocer la discapacidad y poder a la vez poder, digamos, lograr un espacio con un animal que te permite ocupar esos espacios. Claro. Fobias, psicosis graves, digamos, donde el perro entrenado pasa a ser un acompañante terapéutico para la persona y lo tranquiliza y videos muy interesantes de animales compensando a una persona en un brote, por ejemplo, ¿no? Mira, qué Un interesante. brote psicótico, en un ataque de angustia severa, en donde el perro empieza a ponerse para que lo acaricie, en donde que está demostrado aparte que en esto de acariciar a un Eso. perro, Eso es una cuestión ujú, bien importante porque lo enlazaba con algo que escuchaba hace poco de una persona que me decía que sentía que la calmaba mucho la posibilidad de contarle sus cosas al perro, obviamente esta mascota que tiene, y destacaba mucho lo sensorial, ¿no? Esta posibilidad de acariciarlo, de sentir un poco su temperatura, y que se sentía muy contenida, y a tal punto de que en algunos episodios de ansiedad sentía ella que se regulaba mucho, ¿no? esto es así, o sea, es un regulador emocional, en los niños también, ¿eh? O sea, sin Mm, caer en cuestiones más patológicas. En claro. un niño hiperexcitado, empezar a acariciar a un perro se tranquiliza, por ejemplo, o un gato. Y esto tiene que ver inclusive con cuestiones biológicas como secreción de oxitocina, ¿no? O Bien. sea, empiezan a haber modificaciones hormonales en relación a ese contacto afectivo donde hay un intercambio corporal con un animal, ¿no? Claro. Qué importante esto que estás diciendo también, porque es como si de alguna manera a veces los padres ubicaran esto y a veces traen al consultorio y dicen, estoy pensando tener una mascota en casa, ¿no? Y es como si más o menos estuvieran ubicando que la mascota puede ayudar a organizar algo del mundo afectivo, emocional de sus hijos y lo llevan a consulta conversando con analista o con quien fuera y ahí se termina de abrochar algo de lo que ya venían intuyendo. Lo que estás diciendo, yo es muy importante porque es así y de verdad es un regulador emocional, pero los padres tienen que ser muy serios frente a esto, porque es una vida que incluyen en su casa y te digo, es muy frecuente que para el Día del Niño, para cumpleaños, para Claro. Navidad, se regale una mascota como se regala un juego común, ¿no? Mm. Y no es un juguete, es un ser vivo que necesita cuidado, que implica responsabilidad y que implica contacto afectivo, digamos. Muchos adultos traen mascotas a su casa y luego resulta que cuando pasan las cosas que ocurre con una mascota o Sobre rompe todo si algo, es recién nacida además, ¿no? por Claro. eso te digo, o incluso si es más grande, digamos que tiene, qué sé yo, hay que llevarlo a pasear, bueno, todas estas cosas resulta que no les parece tan apropiado y se deshacen de la mascota, sin prever todo lo que le pasa a un niño en relación a esto. O sea, una vez que establece un vínculo, es un vínculo muy importante. En general, a un niño de cierta edad, vos le proponés que dibuje su familia y cuando hay una mascota, está la Incluye, mascota incluida. sí, Entonces, o sea, es como si vos me dijeras, mañana se deshacen de la abuela, ¿no? O sea, como esta cosa de no es importante. Y para un niño realmente es muy, no puede tomar la decisión, no puede hacerse cargo, pero es afectivamente muy importante. Con lo cual, es fundamental que cuando uno decide tener una mascota sea consciente de los pros y los contras, que esté decidido a sostener el vínculo, ¿no? por supuesto. Ahora, es importante este tema que es muy importante, María, porque, claro, hasta este momento de la conversación estamos hablando de que es un vínculo muy significativo, que no data de estos tiempos actuales, sino que viene de atrás, que incluso puede ser muy útil si es que se orienta al trabajo terapéutico de determinadas situaciones. Pero ahora se me ocurre preguntarte esta cuestión de, ¿y el duelo? Que ya estamos Mm, poniendo en un lugar importante el vínculo entre mascotas y las personas. ¿Qué hay con el duelo? Al inicio de esta charla decías, claro, no viven el mismo tiempo que un humano, ¿no? Que lo que se espera de un humano.
¿cómo se puede procesar un duelo así cuando el vínculo ha sido tan significativo? Hace un rato recién lo comparaste con la abuela y claro, puede tener esa magnitud, sin duda. Para muchos niños es como cuando no hay hermanos, es como un Es el hermano. hermano, claro. A ver, primero dijiste la palabra exacta, duelo. Es un duelo. No se murió la mascota y no pasó nada, ¿no? O rápidamente compramos otro perrito o otro gatito. No, Claro. es un duelo. Y lamentablemente en la cultura, si bien en muchas cosas está ayornándose mucho, no se prevé que alguien pueda estar deprimido o triste porque se murió su mascota. Inclusive en cuestiones de tercera edad se ven depresiones severas a partir Sí. de la muerte de una mascota. Entonces, realmente es un factor muy importante y es un trabajo de duelo como cualquier pérdida significativa que uno vaya a tener en la vida. En los niños creo que es importante preverles esto de que, bueno, no van a vivir lo mismo y hay toda una enseñanza, así como una enseñanza de sus espacios, de respeto, etcétera, del final de la vida como algo que va a ocurrir también, De lo que se pero habla, ¿no? que se hable y que se pueda admitir los estados de angustia, que muchas familias tienen esta cosa de que, bueno, el perro se fue, como se murió y se fue, y se le dice al niño que se fue, como si no existiera la pregunta, como si no existiera la duda. Y es esto, la muerte es parte de la vida y hay que poder justamente, entre comillas, aprovechar estas situaciones para que los niños tengan claro esto, ¿no? O sea, bueno, vivió una determinada cantidad de tiempo o se enfermó, digamos, esto de acompañar el proceso, pero con palabras, hablando de esto, explicando y dando lugar a la tristeza. Qué importante lo que estás diciendo, porque me pongo a pensar en padres, madres que están escuchando este episodio y que a veces también en la angustia de ver cómo resuelvo al ver a esta situación de ver a mi hijo angustiado por esa pérdida, algunos podrán pensar en compro rápidamente otro animal, ¿no? Y sería interesante que nos podamos detener en pensar quizá algunos modos de acompañar ese duelo cuando estamos hablando de niños, ¿no? Y recién mencionaste el darle un lugar a la tristeza, mencionaste también el hablar del tema. ¿Se te ocurren algunos otros modos en los que los padres pueden acompañar a sus hijos a transitar este duelo de modo más llevadero posible? Creo que decís algo que es epocal, ¿no? Esta cosa de no poder tolerar mucho la tristeza, ¿no? Y los padres cuando salen Mm. rápidamente a comprar otro animal o a adquirir otro No pasó animal, nada, es, ¿no? bueno, no pasó nada. Acá lo que hay que tapar es la tristeza. Y bueno, yo siempre uso el referente de la película esta tan interesante, intensamente, Bien. en donde una de las emociones más importantes es la tristeza, es un organizador. Entonces, si se enfermó o se murió la mascota, tiene que haber tristeza, y no solamente en el niño, sino en la familia. Y pensar los rituales que esa familia quiere hacer y las creencias que esa familia tiene respecto de todos sus muertos, digamos, y humanos o animales. Entonces, puede ser enterrarlo, puede ser decir, bueno, lo llevamos a las cenizas, las llevamos a un parque y lo enterramos en un parque y vemos crecer un árbol, digamos, como tantas otras pérdidas que uno pueda elaborar algún ritual. Eh, Agarramos su correa, la ponemos en algún determinado lugar, digamos, pero que todo esto el niño participe porque es un proceso de elaboración en donde va a ser con tristeza, va a ser con llanto, seguramente tenga pesadillas, en algunos momentos lo no mencione. Los niños tienen un modelo de duelo distinto que los adultos, con lo cual a veces parecen indiferentes y que no importa y a los 6 meses salen con el tema. Claro. Digo, esto no solo con mascotas, ¿no? El modelo de duelo infantil es un modelo de elaboración prolongada, entonces puede ser que en el momento en que se muera la mascota o se enferme la mascota tengan una actitud de desafectivización defensiva. Claro. No me importa, no quiero que me hables. Bueno, y a los 5 meses saque el tema y bueno, ahí hay que hablarlo en el momento en que el niño lo traiga, Eso, pero que esto de de alguna mostrar la manera disposición. y que de alguna manera, me gusta mucho lo que dices porque de alguna manera dices también respetar en el niño el momento en el que sale el tema, ¿no? Yo siempre lo llevo a una cuestión a veces física, por ejemplo, pienso, cuando uno tiene una herida, muchas veces lo que va a querer es que esa herida no se toque, que no la toque la ropa, que no la toque Ujú. nada, si está en la mano, y muchas veces con el dolor emocional pasa algo parecido, creo que aplica acá en este sentido, ¿no? Si Es más perdió la complejo mascota, inclusive.
Sí, eso. El dolor psíquico es más complejo que el dolor físico, porque Sí, no tiene localización, digamos. claro. Entonces inunda todo el aparato psíquico, inunda toda la emocionalidad de uno. Entonces sentís que tenés, puede ser que se sienta triste, puede ser que no tenga ganas, puede ser que no quiere ir al colegio, que por unos días no quiere ir a la casa de amigos, Que lo que le y gustaba no forzar antes, nada de esto. ya no. Ujú. Por un tiempito puede que no, y está bien, está bien. Esto de acompañar el proceso, muchas veces en esto que decís sustituir rápidamente, también está, no hablemos del tema, que no se nombre, ¿no? Y bueno, no, no, es que se pueda nombrar en la familia, que se pueda pensar qué le pasó, que se le pueda dar una explicación al niño si se enfermó y se murió, qué fue lo que pasó, si se murió de viejito. O sea, qué proceso hubo hasta ese momento? Porque una de las fantasías en los niños, cuando se muere algo que ellos quieren, es que se puede morir cualquier cosa que ellos quieren. Exacto, exacto. Entonces la angustia hace que empiecen a estar como más que no lo dejen solo, que pasa con los papás y la mamá o los hermanitos, digamos, bueno, por eso es importante que la información acorde a la edad que el niño tenga, pero darle una información que le cierre alguna explicación, ¿no? Que Perfecto. tenga alguna explicación para, por supuesto, si es más grande tendrá más explicación, si es menos grande, más clara y más escueta la explicación, pero explicación de, Pero bueno, hay se enfermó, explicación, ¿no? Porque si no queda un claro, tenía un vacío problemita en... que da Sí, claro. espacio a la imaginación y bueno, la va a complementar con lo que tenga a la mano el niño o la Y niña. aparte esto que decís, la imaginación siempre va a superar a la realidad. Entonces Mm, muchas veces los adultos dicen, no le voy a contar que tuvo un cáncer. Lo que el niño fantasea supera es ampliamente, peor. niño y Yo siempre adulto, digo que ¿eh? uno tiene el Spielberg adentro, el Steven Spielberg adentro, ¿no? Entonces no tiene límites en ese sentido. Totalmente, y aparte esto es importantísimo. Uno a veces tiene miedo a decir verdades sin saber, darse cuenta que la fantasía siempre supera la Sí, verdad. Entonces, importante eso. aún la verdad más cruel es menos cruel que lo que se fantasea, ¿no? Cuando se tiene que llenar, como decís vos, un agujero de conocimiento, de entender qué pasó, ¿no? Exacto. Y siempre la cabeza va a tratar de armar la figura, ¿no? La gesta, que es entender qué Exacto, pasó. claro. Entonces va a ser un esfuerzo por ponerle significado. Bueno, a ver, me fui sin saludar, me fui al colegio sin saludarlo y se murió por eso, por ejemplo, ¿no? Es una fantasía terrible para un niño, mucho más terrible que pensar que estaba enfermito y se murió porque estaba enfermito. Por supuesto. Digo, sí, y aparte con esta cuestión narcisista y autorreferencial de un niño, en principio siempre va a sentir que algo tuvo que ver con eso. Claro. Entonces es importante aclararle que no. Que no es así. Qué importante eso que estás diciendo. Creo que no es gratuito ni casual que nos estamos deteniendo en eso, porque se necesita hablar al fin de cuentas. Y otro tema que me pareció interesante es que mencionaste la palabra ritual. Y es que, claro, se necesitan rituales para poder sobrellevar esta pérdida, ¿no? Y claro, si bien no existen los manuales, ya cada familia podrá ir encontrando su propia manera de crear los rituales, pero creo que es importante como parte del cierre y como parte del duelo también. Esto que vos decís de los rituales, bueno, algunas familias con cuestiones religiosas a lo mejor tienen una respuesta religiosa, o sea, esto Bien, es muy particular y depende de cada grupo familiar, pero son los rituales que siempre se tienen y que estamos en una época en que los procesos, los rituales, la están tristeza, perdiendo. tiene muy mala prensa. Sí. Todo esto pareciera que es una pérdida de tiempo y no se entiende que es un tiempo de procesamiento y es muy importante. Pensaba en los velatorios, Inclusive, ¿no? Antes cuánto duraban, ¿no? Y ahora son unas horas y y a listo, veces ¿no? ni siquiera, Y a veces ni ni siquiera. siquiera. Sí, sí. Como esta cosa de que esto es perder el tiempo. Y es un tiempo de elaboración, ¿no? Hoy vemos duelos congelados de cosas que no se elaboraron. Y el tema de las mascotas es complejo porque quien no está en el mundo animal a veces no entiende los afectos que se juegan, ¿no? Entonces, si alguien te dice, no voy a ir a trabajar porque se me murió mi mascota, no, esto no está previsto. O sea, podés no ir a trabajar si te murió un familiar, pero una mascota no. Y para algunas personas es tan significativo como un familiar. Bueno, ¿cómo empezaste incluso la charla contando del caso de esta paciente en donde su proyecto de vida iba por la línea de la mascota y no por la línea de ser madre, digamos, de algún bebé, etcétera, ¿no? Entonces, ahí creo que con ese ejemplo dejaste desde el minuto uno muy en claro lo profundo que puede ser el vínculo para una persona con su... Esto en gente relativamente joven, pero por ejemplo en tercera edad, la mascota pasa a ser un compañero que a veces es la persona, mira qué significativo le dio a la persona, bueno, es el objeto que te hace salir No, de la vale, casa, por vale la ejemplo. confusión, porque como estamos, Sí, 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 sí. sí, vale.
Pero digo, como que en muchas personas, inclusive es muy recomendado en personas grandes, esto de que tengan una mascota porque es una obligación de a salir, muchas veces es una posibilidad de socialización porque salen y se encuentran con otras personas con animales y charlan sobre esto, se arman comunidades en relación a esto, o sea, es mucho más significativo de lo que uno imagina, ¿no? Claro. Que no estamos diciendo ya la patología donde se humaniza la mascota o se entra en una cuestión ya de un apego desorganizado en relación a la mascota, Que ¿no? O sea, justo a eso quiero entrar en un momento también como para abarcar las dos caras, pero me hiciste acordar antes un poco algo con lo que decía Darín, que a él lo deja impactado, es la lectura mm, que él da, la alegría con la que lo puede recibir un perro, ¿no? Apenas llega a casa, él dice, bueno, esa alegría, te sientes amado, ¿no? Te sientes amada, te sientes que no llegó cualquier persona a casa, llegó una persona vital. Entonces, en esos términos también pienso que para cuestiones de tercera edad es muy narcisizante, es decir, va a un cajón, vamos a poner una palabra sencilla, de la autoestima, ¿no? De sentirse reconocido, valorado, importante, parte de. vos sabés que se está trabajando en muchos hospitales con dos cosas. Uno es con la autorización que las mascotas puedan visitar a los pacientes, porque se ha notado la particularidad emocional que ocurre cuando la mascota puede ir al hospital. Claro. Y en otros casos, perros específicos que son usados en el hospital para atender a pacientes. En Igualmente hay algunas razas muy significativas, pero por ejemplo en niños que tienen que ser transfundidos, por ejemplo, con patologías como una leucemia, la transfusión de sangre es todo un proceso sumamente engorroso, que lleva tiempo, que el niño se resiste, que se enoja, que hay un montón de variables que cuando está con un perro, que en algunos hospitales está considerado como acompañante terapéutico, Ujú. tocando el perro, hablando con el perro, pasa ese periodo con un estado emocional totalmente distinto. Mira, Y muchos niños es como que aceptan esto porque saben que van a estar con la mascota y porque saben que va a ser un mm, ratito de contacto con un animal. claro, ¿Mm? claro. Me hiciste acordar un caso, un ejemplo de un niño que conocí que estaba en oncopediatría y algo que más o menos la mamá utilizaba como para poder despertarle este interés en poder ponerle un poco más de onda al tratamiento, de comer la comida, etcétera, era hablarle del reencuentro cuando se sanara con su mascota, ¿no? Entonces el niño bueno, comía con un poco más de intención y con Mm. un poco de ganas, con esa ilusión de reencontrarse con su perrito, ¿no? Entonces, Imagínate si ese perrito lo puede ir a visitar, digamos, lo que le pasa claro, emocionalmente, sí, digamos. Por eso digo, es algo que se ha empezado, inclusive en algunos momentos se hablaba sanitariamente no era conveniente y luego se descubrió que el beneficio que trae emocional contrarresta por absolutamente con supuesto, la contraindicación sanitaria, digamos, como que claro, es mucho más importante lo que pasa emocionalmente importante. que pensar que, bueno, el perro puede traer algún microbio o alguna cuestión, ¿no? Bien. Ahora, hace un momento mencionaste para traer el tema de, digamos, la parte más conflictiva que podría desarrollarse con el vínculo con las mascotas y de alguna manera hablaste de la humanización de ellas. ¿Cómo entiendes tú esta cuestión? Hay varios temas en relación a esto. Uno es la inmunización, cuando encontrás personas que visten a las mascotas, que entran en una cosa que es como realmente que la mascota reemplaza un humano, ¿no? O sea, una cosa es tener un vínculo muy importante y otra cosa es que reemplaza a un humano y lo humanicen a nivel de tratar que lo sientan en la mesa, comen en la mesa, o sea, cosas que, bueno, no es saludable para el animal porque el animal es un animal. Es un animal, ¿no? Entonces, en el punto en donde lo visten, lo sientan en la mesa, hay gente que lo saca a pasear en cochecito, ¿no? Cosas Lo he que visto. ya rayan en patología, evidentemente. Y otra es la acumulación. Aquellas personas que se Ah, autodenominan, por supuesto no todas, y es que quiero aclarar esto, ¿no? Pero como rescatistas y tienen 40 perros, 50 gatos, en condiciones paupérrimas, porque realmente esto tiene que ver con una condición de desorganización psíquica importante, y en donde el discurso es, estoy recogiendo animales que cuido y los saco de la calle, pero están en condiciones de hacinamiento y sumamente complejas, y que no hay registro de esto, ¿no? O sea, es un proceso de esa cuestión desorganización es psíquica importante, ¿no? importante. Como que rescatan, pero no hay un registro de en qué condiciones están rescatadas. Ni la cantidad que tienen. O sea, algunos, en general, este tipo de casos
son denunciados por vecinos o familiares, Claro, no por la persona, no que la persona en algún momento claro. siente algún malestar con la suciedad, con la indiscriminación, con la cantidad de animales, sino que es el contexto social el que dice esto Viene es de una locura, afuera ¿no? ese corte, Claro, digamos. 40 gatos en un departamento, ¿no? Cosas que uno escucha cada tanto y decís, y está disfrazado de una hiperternura, de un estoy cuidándolos, cuando de pronto 40 animales en un departamento no están jamás en una buena calidad de vida, ¿no? Claro, claro, es interesante eso que estás contando, ¿no? Y pensaba en lo de la hiperternura también que mencionabas. ¿Cómo entiendes eso tú? Bueno, como esta cuestión de ambivalencia, donde justamente son personas que tienen lo que desde la teoría del apego se llama el apego desorganizado, o sea, tienen un esquema mental desorganizado y consideran que están cuidando mucho a alguien, en este caso mascotas, pero hay una cosa sádica en el fondo, ¿no? O sea, lo cuido, lo tengo, pero hay un destrato, hay un descuido, hay una insanía en el cuidado, o sea, de pronto están lastimados, enfermos, con pulgas, qué sé yo, y no hay un registro de eso, ¿sí? Claro, En donde supuestamente le doy de comer y le doy un techo y es suficiente sin registrar todas las otras condiciones que, como te dije antes, ¿no? Tener una mascota es una responsabilidad afectiva. claro, Y es importante que uno tome conciencia. Una mascota no es que se tiene para un hijo ni se tiene porque es divertido en una casa, sino es una responsabilidad de algo más en la casa que va a implicar cuidado, atención, asistencia médica, salidas, su espacio, su higiene, etcétera, ¿no? Entonces, el adulto que decide tener una mascota asume una responsabilidad afectiva y tiene que estar en estado de equilibrio emocional para poder asumir esa responsabilidad afectiva. bien, bien, qué interesante porque también en algunos casos, no sé, definitivamente no será en la mayoría, pero sí hay personas que llegan al consultorio que a veces ya lo traen como pregunta y por lo menos se pueden dar la oportunidad de pensar esto, ¿no? Como me siento en condiciones de poder asumir esta responsabilidad o no. Mientras que por otro lado hay personas que ya pasan un poco más al acto y de frente la adquieren, digamos, la mascota, ¿no? Y es interesante también en esto de que a veces te dicen, a mí me gustan los perros chiquitos, ponele, ¿no? Y en ningún momento hicieron un estudio o un análisis de las personalidades de los perros chiquitos y después se encuentran con que o ladran mucho, o son escandalosos o Sí, muerden, cosa que es bastante frecuente en perros chiquitos y que se sienten muy afectados por esto. Y la fantasía a veces de que perros grandes son peligrosos o sí, asociar al perro grande a ciertas situaciones que ocurren, complejas, pero que tienen que ver no solo con el perro grande, sino con el vínculo con su cuidador, ¿no? claro. Entonces, el perro que es agresivo y que hace daño o que de pronto muerde de una manera compleja, tiene que ver con el vínculo desorganizado con su cuidador Qué importante que esto que estás ha diciendo. sufrido maltrato, que ha sido encerrado, que, bueno, y entonces se instala un temperamento agresivo, ¿no? Qué importante esto que estás diciendo porque estás poniendo el acento en qué dinámicas de la crianza están haciendo que salgan digamos, estos modos de comportamiento de la mascota, ¿no? Y ahí creo que también hay una doble responsabilidad para que el adulto se pregunte cómo nos estamos vinculando en casa con la mascota para que se comporte de esa manera. Totalmente, o personas que de pronto se enojan y patean a la mascota, que aparte esto lo hacen a la mascota y lo hace delante de un hijo. Entonces, también para el niño, esto es una imagen tremendamente violenta, ¿eh? O sea, porque es su mascota que ve que de pronto su papá o su mamá lo patea o lo saca de una manera violenta de un lugar. Que todo esto es enseñanza y es crianza. Por eso digo, traer una mascota a casa implica asumir una responsabilidad afectiva y una responsabilidad de crianza frente al niño de cómo se trata a un otro. O sea, de pronto un padre patea al perro para que se corra, pero si el niño lo agarra de la oreja, le dice al niño, no, al perro hay que cuidarlo. Pero antes el niño vio esta conducta, Eso, ¿no? claro. Una Este, digo, inconsistencia esto es complicada. Sí, la coherencia en el vínculo, ¿no? sí, Y muchos perros que han sido o atados o que los mismos dueños te dicen es de cuidado, de seguridad al perro, y se lo ha criado violentamente y después ataca a cualquier otra persona porque obviamente el perro no discrimina esto, ¿no? claro. Entonces, realmente criar un animal violentamente para que sea de seguridad es sumamente peligroso. Estoy de acuerdo. Ahora, te escuchaba y pensaba casos también en los que he escuchado donde se pierde mucho de la socialización del dueño
por quedarse únicamente en el registro de lo vincular de lo animal, ¿no? Es algo que también escucho y a veces observo, ¿no? Solamente con el perro en la cama, todo el tiempo con el perro, y uno explora otras áreas, como de repente pareja, familia, amigos, y tiene mucho tiempo sin generar cambios, sin producción, Pero por de digamos. pronto un perro no tiene que estar en la cama. Por eso decíamos antes, una mascota es un vínculo hermoso, amoroso y afectivo, pero no, no es una pareja, no es un hijo, Eso, y no tiene que estar en la cama. No es bueno para el animal tampoco, lo confunde, no tiene su espacio. claro. Así como el colecho no es bueno para un niño, no es bueno para un animal Qué tampoco. buen O sea, ejemplo es das. bueno que tenga su cuchita, que tenga su espacio, que a cierta hora el Los dueño se vaya a regula, dormir a su les hace cama. bien eso también. Por supuesto. Y aparte genera una asimetría que la mascota tiene que tener, que es que el control de la situación y el límite lo pone el cuidador. Eso. No, no es que el perro hace lo que quiere, ¿no? O sea, parte de lo que vos estás contando es donde se desregula esto y parece un vínculo simétrico. Como decís vos, en muchos cuadros se tapa cosas a partir de la mascota, ¿no? O sea, no salgo porque me tengo que quedar con la mascota, no puedo irme de vacaciones porque me tengo que quedar con la mascota, no tengo Y dónde se dejarlo. aplanó la vida social por completo, ¿no? Esto es la otra cara, ¿no? Así como hay gente que justamente sociabiliza a partir de la mascota y genera grupos de pertenencia, hay otros que se aíslan, pero que también tienen que ver con cuadros de base, ¿no? Con patología de base, en Claro. donde la mascota pasa a ocupar un lugar raro y que nada tiene que ver con una mascota, ¿no? Eso, eso. Y creo que es importante enfatizar acá que no es que se está haciendo una crítica a un vínculo profundo con una mascota. A lo que se está haciendo la revisión es cuando este vínculo pasa al lado de la humanización, pero además sustituye otras áreas que son fundamentales para el ser humano, que son estructurantes. Por supuesto, y también para la mascota. Y O para la sea, para mascota. un animal es desorganizante no tener, o sea, que lo estén tratando como humano porque le quitan lo propio. Me hiciste acordar Entonces, que justo sí. hablando de eso, que escuchaba de un veterinario que él veía mucho esta costumbre de cargar a los cachorritos como si fueran bebés, ¿no? Con las patas, digamos, hacia arriba. Y decía, uno, que no les hace bien al cuerpo cargarlos, sostenerlos de esa manera, y dos, que ahí los estás humanizando, decía este veterinario acá en Perú, ¿no? Porque así no se le carga a una, como si le fueras como si le fueran a dar No, la no, teta. pensá cómo le agarra la madre al cachorro, lo agarra del cuello. Exactamente, que es lo opuesto justamente, ¿no? Ujú, Es lo exactamente. opuesto, ¿no? Entonces creo que, Pero claro, digo, esto es importantísimo, ¿no? O sea, entender que es un vínculo emocional, afectivo, importantísimo, que involucra todas las emociones, pero con una simetría en donde algo es de lo asimetría. humano y otra cosa es de lo animal, Bien, y que no reemplaza vínculos, que organiza algunas cuestiones. Muchas parejas entran en competencia con la mascota. Me quiere más a mí, te quiere más a vos, me quedo con la mascota, quédate con el perro, ¿no? O claro, sea, cosas que vos decís, acá hay algo que no está funcionando bien, ¿no? claro, claro. ¿Qué hay detrás de esto que está pasando con la mascota también para pensar, pues, ¿no? Qué Pero ¿qué hay importante. detrás de la estructura de esa persona para haber generado ese vínculo con una mascota? O sea, ¿qué cosa soluciona esa mascota en esa instalación de un lugar que no corresponde, ¿no? Mm, Todo es saludable en determinado grado y en determinado lugar. Cuando esto se excede o pasa a otras cuestiones, ya sí, deja de ser saludable, ¿sí? bien. Y no es saludable para el humano y no es saludable para la mascota también. Me Hay gusta ese perros que están ejemplo. con ataque de pánico, perros que se deprimen, perros que les pasan cosas humanoides y que tienen que ver con una simbiotización con el dueño que no lo trata como animal. Yo siento que esto para muchas personas va a ser nuevo, que es justamente pensar cómo es el vínculo con su mascota. Y si creo que si llegamos a ese logro, digamos, creo que estamos ganando bastante, porque creo que se da por hecho el vínculo con la mascota y uno hace a partir de la intuición, pero también es un vínculo, creo que lo estás enfatizando mucho, a revisar, a revisar, ¿no? Y a pensar que como todos los vínculos con el otro, es un otro y que hay que poder escuchar que necesita ese otro, ¿no? No es que la mascota viene a reemplazar mi agujero, mi vacío, mi angustia, mi depresión, mis estados. Es un otro que también le pasan cosas con mis estados. Entonces, es muy interesante, si uno tiene un buen vínculo con una mascota y estás triste, el perro se pone triste, sobre todo el perro, el gato es más independiente, pero el perro se pone triste. Este,
hace una cosa muy fuerte con el dueño. Se muere el dueño y el perro está en la tumba y no Ah, quiere comer, por sí, ejemplo, y a ¿no? veces se los lleva a la ambulancia y sigue todo el recorrido. Es impactante, pero Bueno, también es muy gráfico de cómo lo vive pero demuestra también. justamente el intercambio emocional y del cual uno, siendo la persona consciente de esto, tiene que ser muy responsable, porque digamos, no es que me viene bien el perro porque yo estoy, qué sé yo, sin pareja y solo y abandonado, entonces tengo ganas de tener un perro y de pronto mañana estoy en pareja y ya no lo necesito tanto, ¿no? Bueno. Es un vínculo emocional. ¿Mm? Perfecto, me gusta, hay como varias palabritas que me parece que sintetizan esta charla, ¿no? Vínculo emocional, asimetría, respeto, otredad, si quieres, ¿no? Regulación Regulación. emocional, ¿no? Esto que el animal te regula y vos vas a ver en personas con cuestiones más desorganizadas que los animales son desorganizados, que son animales ansiosos, que tienen conductas de apego negativo, ¿no? En esto de que se va el dueño y llora, llora, rompe todo, digamos, hacen cosas que los dueños te dicen, yo no lo puedo dejar solo porque está muy Claro, dependiendo de mí, como si fuera algo valioso eso, ¿no? claro. Un vínculo seguro no pasa eso, No es un pasa eso, vínculo ¿no? inseguro. Claro, un vínculo Entonces, seguro un pasa lo animal que te contrario, lo rompe todo opuesto. porque vos te fuiste es un animal que está ansioso y está ansioso porque el vínculo no es seguro. Bien, muy ¿Mm? gráfico lo que dices. María, te quiero agradecer un montón. Se me han pasado rapidísimo, pero siento que hemos tocado varios temas, pero bien centrales y el hilo conductor ha sido muy claro. El respeto por lo diferente en su condición de animal, en su condición de mascota. Me parece excelente. Te agradezco mucho haber sido parte de este episodio. No, Me gracias a aporta vos y mucho. gracias como siempre. Un beso Bueno, enorme. otro para ti.